hermanos, queridas hermanas, amigos que nos están acompañando el día de hoy. Nosotros estamos estudiando el libro de Primera y Segunda de Tesalonicenses durante todo este tiempo y ya estamos en la semana número 5. Alabado sea el Señor. Nosotros hemos visto durante 4 semanas la vacuna contra el virus de la iniquidad y también el hecho de valorar la salvación completa que Dios tiene y ha preparado para todos nosotros. Nosotros en esta semana entonces veremos acerca de ser perseverantes como el roble y como la encina, dos árboles que nosotros tenemos delante de nosotros. En verdad, quizás algunos de nosotros podemos decir, si conocemos algo de la vegetación, todos los árboles quizás podrán parecer iguales para nosotros, pero luego vamos a detallar a qué se refiere o a qué encargo queremos llegar para compararnos con dos tipos de árboles. Para ello le invito a usted, hermana o hermano, quien tenga su Biblia en este momento a su lado, a que pueda abrir el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 13. Entonces, alguien que lo encuentre y pueda leerlo de manera dinámica, bastante rápida, con espíritu y vida. Amén. Amén. Y si quedaré aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser distribuida, pero como el roble y la encina, que al ser cortado aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Amén. Alabado sea el Señor. Si aún la encina o el roble son cortados en su tronco, aún queda simiente santa. Queridos hermanos, queridas hermanas, nosotros tenemos una semilla no cualquiera fue infundida, engendrada en nuestro interior. Primera de Pedro nos dice que nosotros hemos sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Alabado sea el Señor. Usted y yo, querido hermano, querida hermana, hemos recibido en nuestro espíritu una semilla que no se corrompe, que no se marchita, que no se muere. Es una semilla inmortal, una semilla llena de vida. Esta semilla ha sido depositada en nosotros por medio de la palabra de Dios. Por eso nosotros alabamos al Señor. Y algo que nosotros en este contexto, en este tiempo estamos viendo es que hay informaciones yendo y viniendo, ¿verdad? Nosotros estamos en un contexto inclusive político, social, sanitario, donde nosotros estamos viendo, escuchando, informándonos a través de las redes sociales. Es inevitable, queridos hermanos, que a través de su página web, a través de su Facebook o WhatsApp, a través de una u otra manera, o alguna cadena que llega a usted, replique, ahora sí, esto es verdad, esto no lo habían contado antes. No sé si a usted le ha llegado ya algo similar. Todo eso está circulando en este tiempo. Mucha información está circulando en todo este tiempo alrededor de nosotros con el fin de distraernos, con el fin de que nosotros quitemos nuestra mirada en aquello que es verdadero. Por eso hay una pregunta que nosotros queremos hacerte, querido hermano, querida hermana. ¿La verdad es relativa o la verdad es única? Hoy en este tiempo, muchas personas dicen que no hay verdad absoluta, que la verdad es de acuerdo con qué ojo lo puedas mirar o de qué forma lo ves. Y para ilustrarlo mejor, quisiera mostrarle una imagen. ¿Usted ha visto alguna vez esta imagen?
Aquí en esta imagen menciona, perro pastor ataca a oveja que pastoreaba. ¿Sí? ¿Y usted qué sentiría cuando usted lee esto? Que el perro es malo, ¿cierto? Que el perro está destrozando, degollando, está inclusive ya dio por muerto a la oveja. Entonces podemos ver y generar inclusive ciertos juicios. Yo no sé si usted al ver esta imagen, ya usted comienza a pensar, ay, qué malo, pobrecita la oveja, qué malo este perro. Entonces, nosotros generamos un juicio. Si usted ve esta imagen, usted ve perro pastor ataca oveja que pastoreaba. ¡Wow! ¿Cómo puede ser este perro tan malo? Cuida de la oveja, pero ahora le está mordiendo y le está sacando. Mire, le está degollando ahí. Y usted se fija y comienza a hacer juicios, ¿verdad? Hoy en día esa es la información que circula a nuestro alrededor, de todo género, para desviarnos, para entretenernos y hacer que nosotros miremos desde una óptica en particular, como el sistema o como la imagen quiere que yo lo piense. Pero nosotros queremos presentar algo que es diferente. Esta es la imagen real. El perro está intentando sacar a la oveja de ese charco. Esta es la verdad. A veces nosotros queremos creer lo que ven nuestros ojos. Queremos creer lo que nos es informado. Hoy en día, las redes sociales, en vez de informar a las personas, están desinformando. En vez de generar cultura, están desculturizando a la gente. En la forma de hablar, en la forma de expresarse. Hoy todo es emoticones. No sé si usted ha visto, cuando usted conversa, es muchas bendiciones, es un emoticón, una cosita por aquí, otra cosita por allá. Ya usted no escribe, ¿cierto? Queridos hermanos, queridas hermanas, esto es lo que hace el www. Trata de llevarnos hacia su cauce, desviándonos de la verdad. Más el Señor. Entonces, con todo esto, el sistema de este mundo busca que tú y yo, querido hermano, querida hermana, seamos desviados de la verdad, de la información verdadera. En la tarde compartíamos con los adolescentes de que la palabra de Dios ha sido preservada durante la historia, cerca de 1600 años, perdón, ha tomado para ser compuesta la Biblia. Cerca de 40 hombres dieron su vida para registrar las escrituras. En muchos momentos, las escrituras quisieron ser anuladas, quitadas, cortadas, quemadas, pero Dios no lo permitió. Hoy, Dios necesita de personas que sustenten, que defiendan la verdad. Hoy en día, en este contexto social que estamos viviendo, hay muchas personas manifestando su posición política, su posición social, si son de derecha o si son de izquierda, y no temen, no tienen vergüenza. ¿Se ha dado cuenta? Tocan claxon, salen en las caravanas, defienden a su partido, publican. Queridos hermanos, a veces nosotros no defendemos la verdad de esa forma. A veces nosotros pensamos que la verdad que hemos recibido no es la verdad. Hoy en este tiempo se necesita que tú, querido hermano, que tú, querida hermana, seamos columnas y defensores
de la verdad. Dios te escogió para que tú, hermano, hermana, pueda tomar la verdad, pueda tomar la palabra de Dios como la verdad que actúa con poder. Según de Tesalonicenses, si alguien me ayuda, según de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 al 16. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Amén. Retengamos la verdad. Primero retenemos. Necesitamos ser personas o buenos receptores de la verdad. Ahora vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 al 16, que dice algo complementario. Dice lo mismo, dice el versículo. Por lo cual nosotros también sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Cierto? Y aquí el versículo dice, la cual actúa poderosamente en los creyentes. Entonces, cuando tomamos la palabra de Dios tiene un poder que realiza, un poder creador, un poder transformador, un poder que nos traslada de una posición a otra posición. ¿Usted sabía que la palabra de Dios produce todas estas cosas? Querido hermano, querida hermana, la palabra tiene ese poder. Por la palabra de Dios fueron creados los cielos, la tierra, no solamente todo eso, sino por la palabra de Dios, usted y yo estamos vivos el día de hoy, porque por el soplo de Dios es que nosotros recibimos vida. Pero hay otra manera también de nosotros tomar la verdad, en la forma de la letra. Juan capítulo 5, versículo 39 y 40 nos dice lo siguiente: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida, ¿cierto? Entonces nosotros encontramos aquí, en esta porción de las escrituras, un grupo de personas que se acercan al Señor, pero solamente toman la palabra como algo para leer. A veces, hermanos, existen personas que leen toda la Biblia, que saben la Biblia, pero la Biblia no efectúa nada en sus personas. Porque la Biblia no es un libro escrito solamente con letras y tinta. El contenido de la Biblia es espíritu y es vida. Los judíos examinaban y eran bastante rigurosos o disciplinados para leer la escritura. Dice, examináis las escrituras o escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero ellas son las que dan testimonio de mí, pero no queréis venir a mí. ¿Por qué? Encontramos una barrera. Nuestra mente. A veces cuando tomamos la lectura de la Biblia, leemos superficialmente, no la comprendemos, no la entendemos y la dejamos allí. A veces cuando leemos Alimento Diario, lo leemos superficialmente como para cumplir el día. A veces leemos el Alimento Diario y cuando llega determinado momento, no nos acordamos ni el versículo del día.
Gracias a Dios, al final de cada día del alimento diario viene una palabra clave. Esa palabra clave es como una llave con la cual usted puede abrir todo el mensaje. Las palabras que el Señor habló, nos dice Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aleluya. Las palabras de Dios son espíritu y son vida para todos nosotros. Dios quiere que tú tengas vida, querido hermano, querida hermana. Dios quiere que nosotros recibamos vida. ¿Y cómo recibimos vida? Cuando Dios sopla. En Juan capítulo 20, versículo 22, del 20 al 22, el Señor se presentó a los discípulos y cuando les dice, paz a vosotros, Él sopla y les dice, recibid el Espíritu Santo. Él sopló y los discípulos recibieron. Por eso que Juan, el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que toda la palabra, toda la escritura es dada por el soplo de Dios. Y es útil para instruir, útil para redarguir, útil para corregir. Hermanos, para ser completos al hombre. Dios quiere que tú y yo, querido hermano, querida hermana, lleguemos al pleno conocimiento de la verdad, mas no una verdad teórica, no una verdad que el mundo habla, que nadie es dueño de la verdad, sino que nosotros podemos decir que la palabra de Dios es verdad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios sufrió el paso del tiempo y aún permanece y permanecerá para siempre. Por eso el Señor dijo, el cielo y tierra van a pasar, pero las palabras del Señor, no se las lleva el viento. Las palabras permanecerán. Aleluya. Por eso nosotros nos alabamos al Señor. ¿Por qué? Porque nos ha dejado sus palabras que son espíritu, sus palabras que son vida. Y a través de sus palabras nosotros hemos recibido una estructura en la vida cristiana. Una estructura compuesta de 3 partes: fe, amor y esperanza, ¿cierto? 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3 nos dice esto. Habiendo oído de vosotros de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de la constancia o de la perseverancia en la esperanza, ¿cierto? Entonces nosotros encontramos esta estructura. Cuando hablamos de estructura, hablamos de un fundamento, hablamos de unas bases para poder sostener una edificación. Es importante que en la iglesia haya este fundamento sólido de la fe y de la verdad. Entonces, por eso vamos a ver el libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Alguien que nos pueda acompañar con la lectura, por favor. Alguien que no haya leído. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Es pues la fe, la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Entonces, cuando hablamos de fe, nosotros nos remontamos a una palabra: convicción, certeza, seguridad. Cuando vemos esas palabras, usando las palabras de una hermana que a veces suele decirnos, esto parece chino, ¿cierto? Esto está en chino. Es porque la Biblia fue escrita en griego y hay palabras que son difíciles de colocarlas en nuestro idioma, en nuestro lenguaje. El autor
cuando escribió Hebreos, él usa una palabra llamada hipóstasis. Entonces, nosotros vamos a ver esta palabra. Hipóstasis. En griego es aquello que se mantiene en pie o que es puesto debajo, como fundamento. Es el comienzo. Y de allí significa la cualidad de la confianza que lleva a uno a mantenerse bajo, soportar o llevar cualquier cosa a cabo. La palabra certeza es la certeza de lo que no se ve. Esta palabra certeza es más allá de lo que es seguridad. Estamos hablando de un fundamento, de un comienzo que da la confianza para poder nosotros colocarnos. Es como cuando usted va a pisar un puente. Usted, no sé si alguna vez ha pasado por un puente y las tablas son como medias movedizas, así como que no da garantía de que usted pueda pisar, ¿verdad? O de repente usted está pasando por una de estas obras que hacen en la vía pública y a veces tienden como una especie de tablas también para que uno camine cuando están reparando las tuberías. Y uno piensa pisar, prueba, tantea, ¿verdad? Si eso es seguro. La fe es mucho más que eso, mucho más que una tabla, mucho más que una madera de un puente. Es algo sólido, es un fundamento, algo confiable sobre lo cual usted puede pasar. Eso es la fe. La fe es el hipóstasis, es la sustancia de Dios, lo que da sentido a nuestra existencia, lo que da sentido a todo lo que vemos. Por eso que podemos decir que toda es la creación, todas las cosas que están alrededor nuestro, aún todas las cosas que estamos atravesando el día de hoy, queridos hermanos, queridas hermanas, todo está bajo la mano de Dios. Estamos seguros en sus manos, porque lo que fundamenta el trabajar de Dios en nuestras vidas es la fe. Alabado sea el Señor. Nosotros simplemente creemos y descansamos en esa fe. Aleluya. Y Pablo hablaba a Timoteo. Pablo le dijo a Timoteo algo que debe de hacer en este tiempo en la iglesia. Hoy nosotros todos, queridos hermanos, queridas hermanas, tenemos una función dentro de la iglesia, dentro de la casa de Dios. Y aquí dice, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Presta atención. Necesitamos aprender a conducirnos para que sepas cómo debes conducirte. En la casa de Dios hay un orden. Y lo que el enemigo quiere traer es un desorden dentro de la iglesia. No estamos hablando dentro del templo, dentro de un local físico. Estamos hablando de nuestras casas. Estamos hablando de nuestras familias. Estamos hablando de nuestro matrimonio. Estamos hablando de nuestros hijos. Quiere traer un desorden. Ese es el objetivo del enemigo de Dios. El objetivo de Dios es que nosotros aprendamos, sepamos cómo debemos de conducirnos en la casa de Dios. ¿Y cómo vamos a conducirnos en la casa de Dios? Defendiendo la verdad, manifestando la verdad. Mas esta verdad, por un lado, el Señor Jesús
En Juan capítulo 1, versículo 14, nos dice que Él vino lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de realidad. Lo primero que hace Dios para con nosotros es darnos gracia, es darnos de su gracia, es darnos de su espíritu gratuitamente. Cuando nosotros creímos, recibimos al Señor. Inmediatamente bebimos de un mismo espíritu. Inmediatamente comenzó nuestra nueva vida en Cristo, comenzó nuestra vida espiritual, comenzamos a tener comunión con el Señor. Fue algo maravilloso. Mas no para allí. Muchos cristianos se detienen en esa etapa de recibir la gracia, de recibir salvación, recibir el perdón de sus pecados, recibir los dones del Espíritu Santo, recibir la salvación de su familia y se planta allí, se queda allí, se estaciona allí y piensa que eso es toda la salvación. Mas la salvación completa no se detiene en nuestro espíritu. La salvación de Dios quiere alcanzar también a nuestra alma. Entonces, en esa salvación de nuestra alma, Él quiere que nosotros aprendamos a tener algo que se llama realidad. ¿Cierto? Nosotros a veces tenemos tiempo en la iglesia. Conocemos ciertas verdades. Y como vimos en el libro de Juan, existen personas que examinan la verdad, que hablan la verdad. Mas a veces lo que decimos no va de acuerdo con lo que vivimos. El enemigo de Dios quiere llevarnos a tener una vida de apariencia. Pero el Señor vino, se hizo hombre, habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. Hermanos, en este tiempo es tiempo de recibir su gracia, recibir su espíritu. De su plenitud bebimos todos y gracia sobre gracia fue dado para todos nosotros. Esa gracia nos lleva a la verdad. Cuando hay fe y verdad. Hay fe y realidad. En estos tiempos finales, es una necesidad que hayan creyentes que vivan lo que hablan, que vivan lo que leen, que vivan lo que predican. El mundo está lleno de influencers y las personas lo siguen. 1,000 seguidores, 2,000 seguidores, 5,000 seguidores, 10,000, 25,000 seguidores. Usted entra a internet, usted va a ver siempre algún programa que usted está viendo, un influencer. Hoy Dios necesita personas influyentes en esta sociedad en que vivimos. Pero no influencers que aparentan o que muestran virtualmente en sus redes sociales su estilo de vida, que todo va bien. Hoy el mundo necesita una referencia en estos tiempos, una referencia de esperanza, una referencia de fe, una referencia de estabilidad emocional. Amados hermanos, amadas hermanas, esta es la necesidad de la sociedad hoy. Y para eso necesitan personas. Dios necesita personas que sean referentes. Una referencia. Dios está contando contigo, querido hermano. Dios está contando contigo, querida hermana. Dios te dio a ti y a mí, nos dio a beber de un mismo espíritu. En los posteriores tiempos, preste atención lo que dice este versículo. Esto está en 2 Timoteo capítulo
3, versículo 5. En otra traducción de la Biblia dice, parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. No te metas con esa gente. Qué triste es ver hoy en este tiempo que personas hablen mal de los creyentes. Eso es un vivir de apariencia. Dios quiere que nosotros influyamos en los demás. Por eso es que mi oración, nuestra oración necesita ser, Señor, saca de mí toda apariencia. En la traducción Reina Valera dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es decir, negarán con sus hechos que la palabra tiene el poder de transformar. Lo contrario de piedad es impiedad. Y una persona impía es una persona que vive desordenadamente. Por eso que en estos tiempos el apóstol Pablo deja para nosotros una reseña, un encargo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Pablo, por ejemplo, cuando tuvo su primer encuentro con el apóstol Pedro, a los pocos años de ser convertido, Pablo encuentra al apóstol Pedro, esto está en Gálatas capítulo 2, versículo 14. Él encuentra allí a Pedro comiendo con los judíos. Y el versículo dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pablo vio que Pedro estaba teniendo una doble vida. Él no estaba andando conforme a la verdad. Él no estaba demostrando la verdad. Más queridos hermanos, queridas hermanas, Pedro aprendió y él, a través de esa exhortación en amor de Pablo, él manifestó la realidad. A veces nosotros necesitamos que nos ayuden los hermanos a volver al camino, a salir de la apariencia, de la hipocresía y volver al camino de la realidad. ¿Por qué? Porque la fe y la verdad van juntas de la mano. La fe y la realidad van juntas de la mano. Por eso que en Efesios capítulo 4, versículo 15, ¿alguien podría leerlo, por favor? Sino que siguiendo la verdad en amor, que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos. A veces, no sé si a usted ha llegado a ver hermanos que tienen 10, 15, 20, 30 años como creyentes y a veces no hay un cambio considerable o una transformación considerable. ¿Será que el evangelio no tiene poder? ¿Será que el evangelio no es capaz de transformar nuestra vida? Es porque nosotros no queremos, no le permitimos al Señor entrar en esas áreas de nuestro corazón. Más adelante en 2 Timoteo dice, estas siempre quieren estar aprendiendo, pero nunca llegan al pleno conocimiento de la verdad. Año tras año, conferencias, palabras, mensajes, charlas, perfeccionamientos. ¡Wow! ¿Por qué? Porque no seguimos la verdad en amor. No buscamos
practicar esas palabras. Oímos, escuchamos, asentamos, recibimos, pero no las seguimos. Siguiendo la verdad, en amor, crezcamos. Amados hermanos, amadas hermanas, Dios quiere que tú y nosotros, todos como iglesia, crezcamos, que todos podamos crecer. Dios no quiere que usted se quede como un bebito gigante. Imagínese un bebito de 28 años. Ay, mijito, y esté cargado así. ¿Sería normal? Estarle dando biberón teniendo 28 años, cambiándole pañales. No es normal. Necesitamos crecer. Necesitamos seguir la verdad. Necesitamos salir de la apariencia. Necesitamos entrar en la realidad. Necesitamos practicar esto. Y la pregunta es, ¿cómo voy a vivir esto? Y esta es la pregunta. ¿Cómo vivir en la realidad? ¿Sabe, querido hermano, querida hermana? Dios nos coloca, una vez que usted cree en el Señor, una vez que usted ha recibido al Señor, Dios conoce perfectamente quiénes somos nosotros. Sí, Dios sabe, hermanos. Dios nos formó antes de la fundación del mundo. Dios nos creó aún antes de nacer. Nos separó desde el vientre de nuestra madre. Él sabe todo. Por eso que Él levanta circunstancias. Permite situaciones en nuestro día a día, con los de nuestra casa, permite circunstancias con nuestra familia, permite circunstancias con los hermanos de la iglesia, con las personas en nuestro trabajo, en nuestro ambiente laboral. Permite todo eso, porque Él desea algo de nosotros. Él desea que nosotros seamos purificados. Cantamos este himno. Es más precioso que el oro que perece. Y por la tribulación, confirmada es nuestra fe, es más preciosa que el oro que perece. Es por la tribulación, por los sufrimientos, que la fe es purificada. Usted ha recibido, hermana, hermano, usted ha recibido una pepa de oro en su interior. Una pepita de oro. Pero las rocas, los minerales, cuando son extraídos de las minas, no vienen puros, purificados. Usted va, habla con un minero, con un extractor de minas, los que explotan, extraen los minerales. ¿Sabe lo que sacan? Son rocas, piedras. Y esas piedras, dentro de ellas, hay un porcentaje de mineral de oro. ¿Y qué hacemos ahora para extraer el oro, para que el oro sea puro? ¿Ok? Pasa por un proceso. Colocado sobre el fuego. Primero tienen que quitar las aleaciones de los otros minerales. Sacan, parten, chancan, muelen, lo llevan a la caldera, al crisol, y allí, en pleno fuego, todos los metales más blandos salen a la superficie y el oro va quedando abajo. El oro
está siendo purificado. Nuestra fe es comparada en Primera de Pedro, capítulo 1. El apóstol Pedro compara así, de esa manera. ¿Qué tal si nosotros vemos rápidamente Primera de Pedro, capítulo 1 en adelante? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, en gloria, en honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Qué preciosos versículos, qué preciosas palabras. Pedro pasó eso. ¿Usted cree que fue fácil que Pablo haya reprendido así a Pedro de forma pública? Pasar vergüenza. Imaginemos que nuestra hermana Ana Mantilla está por el mercado y se encuentra con Verónica también trabajando, y Verónica está haciendo algo equivocado y Ana le grita: ¡guau, Verónica, esto, aquello! Tú siendo creyente estás haciendo aquello. ¿Cómo se sentirá Verónica? Oh, me descubrió. Oh, ah, cara roja quizás. De repente le quiero decir, no le digo. Pedro sintió ese fuego de prueba. Pedro sintió el calor purificando su interior. Él aprendió. Cada situación que él vivió con el Señor Jesús, cuando él estaba en la tierra, también fue purificado. Porque Jesús conocía a Pedro. Él le dijo: ¿tú quieres dar tu vida por mí, Pedro? No sabes lo que estás hablando, Pedrito. Te digo que hoy mismo me vas a negar, Pedro. Tú que dices que vas a dar tu vida por mí, no te conoces ni a ti mismo. No, Señor, yo sí voy a morir contigo, si es posible, si fuera posible entrar, voy a morir contigo. Ya en los pocos momentos lo niega 3 veces y se va llorando, desconsolado. Fuego. Hermanos y hermanas, las pruebas que Dios coloca para cada uno de nosotros. Compartíamos con las hermanas el día de ayer. No es para resentirnos con el Señor. No es para decirle al Señor: si tú hubieras estado aquí, nada hubiera pasado. Así como Marta y María hablaron. A veces le echamos la culpa al Señor. Nos resentimos, no oramos, no buscamos al Señor, estamos en la prueba. Eso es como pausar el proceso de la purificación del oro. Está ahí calentando la situación, la prueba, la tribulación, el fuego está aumentando, va a caer el metal, el oro, la piedra de oro, la pepita de oro, va a ser purificada y usted corta, enfría de nuevo el crisol. Usted enfría el caldero. Hermanos, en medio de la tribulación, no nos quejemos como Job. Job se quejó. Job murmuró. Job se defendió. Sus amigos trataron de inculparlo. Job se defendía. Pero otro amigo buscaba decirle que él estaba mal. Job se defendía. Cerca de 40 capítulos. Desde el capítulo 39, Dios comienza a hablar con Job. Y él deja de quejarse.
Lo contrario con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando vemos en Hechos capítulo 16 y que queda preso, él está preso allí, en la cárcel más profunda. ¿Y él qué está haciendo? Cantando himnos, orando, alabando con Silas, estando allí quietos. ¡Ah! Están presos. ¡Ah! No pueden moverse, están enfermos. ¡Ah! En estos tiempos están con falta de respiración. Invocar el nombre del Señor. Estaban invocando. De repente con mascarillas. Estaban invocando. Ellos estaban perseverando, alabando a Dios. Por eso dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando venga el Señor. Que nuestra fe sea purificada. Amados hermanos, amadas hermanas, esto va a traer crecimiento espiritual, porque una vez que nosotros pasamos las tribulaciones, ¿qué son? Son un puente, es el pasaje de ir al otro lado. Usted para poder viajar, si usted va a viajar a Lima, va a viajar a otro país, usted paga un pasaje, ¿cierto? Y ese pasaje solamente es para el traslado, para llevarlo al otro punto. No es el fin, es un medio. Las tribulaciones son el medio de Dios para llevarnos a tener un vivir de realidad, un vivir genuino, un vivir libre de las apariencias, libre de las cáscaras, libre de aquello que no le sirve a Dios. Entonces Dios va tratando. Aumenta el fuego es purifica la fe, el oro es purificado, más prueba, más fuego, más quemar, más puros nosotros nos volvemos. Eso significa más llenos de la vida de Dios nos volvemos, más expresamos la piedad, más tenemos un vivir que expresa la realidad. Oh, amados hermanos, amadas hermanas, para concluir de forma práctica, nosotros hemos visto, el tema es perseverante como el roble y como la encina, ¿verdad? Entonces, vamos a ver rápidamente estos dos árboles para que nosotros tengamos una referencia más clara. ¿Sí? Vamos a ver dónde está. Muy bien. El encino. Ese es el árbol del encino. El encino es un árbol que tiene como raíces profundas aproximadamente de 2 metros. Alcanza 40 metros de altura aproximadamente, desde los 25 hasta los 40. Soporta toda clase de clima. Y una de las características interesantes es que este árbol florece en invierno. Y sus hojas, las que ve allí, este árbol está frondoso. Usted no va a ver un encino solamente en ramas, sin hojas, porque sus hojas duran 3 a 4 años. Y tiene una duración. Es decir, el tiempo de vida de estos árboles es de 500 a 1000 años. ¿Usted cree que en esos años de vida que tiene el árbol no soporta calor? ¿No soporta frío?
no soporta invierno, no soporta tempestades, no soporta calor agotador, abrasador. Claro que sí. Pero él se mantiene firme porque percibe aguas, sus raíces, que son amplias y grandes, ocultas, buscan las aguas y de allí se toman, se fortalecen porque perciben las aguas. Usted recuerda esta canción, porque hay esperanza para el árbol que aun siendo cortado, aún reverdecerá y brotarán sus renuevos nuevamente. Aún si envejeciera en la tierra su raíz, si su tronco muere en el polvo, al percibir agua, brotará y dará copa como planta nueva al percibir agua. Hermanos y hermanas, estos árboles perciben las aguas. Estos árboles están allí soportando toda clase de clima, toda clase de intemperie. No se caen en el primer ventarrón que viene. No se cansan de florecer. Ellos florecen. Y cuando florecen, cuando reverdecen, cuando dan sus hojas, dan frutos. En invierno, cuando hay mucho frío, cuando no hay alegría, aún florece. Cuando todo va mal, a veces ese es nuestro invierno. Día soleado es día de alegría, donde todo está bien. Y día de invierno son días sombríos, días de dificultad, carencias, estrechez. Pero allí está floreciendo el encino. ¡Aleluya! Y el roble, nosotros tenemos aquí el roble. Mire este árbol precioso. El roble también alcanza 25, 40 metros. Soporta toda clase de climas. A diferencia del encino, florece en primavera. Es decir, cuando las condiciones pasan, él da fruto. Y una de las características peculiares del roble es que cuando él es herido, cuando cortan su tronco, cuando quitan la corteza, destila una resina, y esa resina es aromática, y ese aroma puede alcanzar hasta 1 kilómetro de distancia. Es decir, puede ser inhalado. Una persona que pasa por allí cerca de 1 kilómetro puede percibir que es el olor del roble. Hermanos y hermanas, no tema ser cortado, ser hincado. No tema. Y si cuando le hincan o cuando le cortan, le pregunto, ¿qué olor da usted? ¿Olor de muerte para muerte o olor de vida para vida? La Biblia dice, Pablo dijo en Corintios, somos grato olor de Cristo para los que se salvan, y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Cuando sufrimos, cuando nos cortan, cuando nos hieren, cuando nos hincan, sale la palabra, sale el espíritu, sale la vida. Y esa vida es una fragancia que pueden absorber hasta las personas que no conocemos. Aleluya. Este árbol vive casi 200 años. Por eso nosotros alabamos al Señor, que aún en medio de las pruebas y ahora que estamos teniendo también las reuniones digitales, estamos quizás de repente privados de poder vernos físicamente, queridos hermanos, pero el evangelio sigue avanzando. Y nosotros tenemos un testimonio de compartir para ustedes, que esta semana nos contactó por el Facebook de la iglesia en Trujillo, una hermana buscando el libro Mujer Virtuosa en Construcción.
por 2 meses buscando páginas, buscando editoriales, bibliotecas, librerías, y nadie le daba razón. Hasta que escribió a la iglesia en Trujillo, quien tiene actividad digital, aleluya por la iglesia en Trujillo, aleluya porque tenemos un modelo para poder abastecer de palabra, de aliento, de esperanza a todas nuestras familias. Tenemos allí palabra para las mujeres, tenemos una palabra para los jóvenes, tenemos las palabras de actualización del ministerio de la palabra. Hermanos, tenemos para todos. Hoy tenemos también redes de cuidado. Los días viernes tenemos reuniones de mujeres. Los días sábados tenemos el ministerio de la palabra. Mañana tenemos la mesa del Señor. Los días martes tenemos la reunión de oración. Tenemos la escuela de oración en las mañanas. Tenemos la escuela de oración en las tardes. Hermanos, tenemos todo para dar fruto. Hoy el Señor necesita que hayan personas que sean heridas, pero que destilen la verdad, que manifiesten en todo lugar el olor de su conocimiento. Dios nos ha dado pruebas, nos ha colocado en situaciones, mas nosotros perseveramos como el roble, florecemos y damos olor de vida como la encina. Nosotros tenemos raíces profundas y somos longevos, y aun cuando viene la tribulación, cuando viene el sufrimiento, florecemos, damos fruto, no nos quedamos estériles. Aleluya, Dios cuenta con nosotros, queridos hermanos. Amén.